Hola a todos, amantes de los números y la investigación. En el video de hoy, desvelaremos el misterio detrás de las tablas de frecuencias. Una herramienta poderosa para organizar y comprender nuestros datos, como auténticos detectives de la información. En nuestro menú para hoy, tablas de datos cualitativos, para cuando queremos clasificar características, tablas de datos discretos, ideales para contar eventos, y tablas de datos continuos, perfectas para variables como el tiempo y la distancia. En esencia, una tabla de frecuencias es como un mapa ordenado que nos muestra cuántas veces aparecen diferentes valores dentro de nuestro conjunto de datos. Imaginen un detective con su tablero de pistas, conectando cada elemento con su frecuencia. Observen esta tabla. Tenemos una columna para los datos, donde anotamos cada valor único. Luego, la frecuencia absoluta nos dice cuántas veces aparece cada dato. La frecuencia relativa expresa esa cantidad como una proporción del total, y la frecuencia relativa porcentual nos lo muestra en un formato más amigable, porcentajes. Imagina que eres un investigador que quiere saber qué tipo de mascota prefieren los estudiantes de una escuela. Para ello, realizas una encuesta a 20 estudiantes. Las respuestas posibles son perro, gato, pájaro o pez. Podemos observar los resultados, donde cada respuesta representa la mascota favorita de un estudiante. Uf, un poco caótico, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego la magia de la tabla de frecuencias. La columna 1 está destinada a los datos recogidos o variable, en este caso las mascotas. Listamos cada categoría de nuestra variable cualitativa, se puede hacer en cualquier orden por la naturaleza de la escala. La columna 2 será del conteo. Para hacer el conteo más visual y sencillo, usaremos palitos. Por cada respuesta en nuestros datos, marcamos un palito junto a la categoría correspondiente. Observa cómo queda en la tabla del ejemplo. La columna 3 es para la frecuencia absoluta, que no es más que la cantidad de palitos de cada categoría, y escribimos el número total. Este número representa cuántas veces se repite cada categoría en los datos. En nuestro ejemplo, perro 7, gato 6, pájaro 3 y pez 4. La columna 4 la utilizaremos para la frecuencia relativa. Dividimos la frecuencia absoluta de cada categoría entre el número total de datos, 20 estudiantes. Esto nos indica la proporción o porcentaje que representa cada categoría dentro del total. En nuestro ejemplo, perro, 7 diagonal 20 igual a 0.35, gato, 6 diagonal 20 igual a 0.30, pájaro, 3 diagonal 20 igual a 0.15 y pez, 4 diagonal 20 igual a 0.20. Y la columna 5 es para la frecuencia relativa porcentual. Simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100 para expresarla como porcentaje, perro 35%, gato 30%, pájaro 15% y pez 20%. Con un simple vistazo a nuestra tabla, ahora podemos responder preguntas como: ¿cuál es la mascota favorita? Perro, con un 35% de las preferencias. ¿Qué porcentaje de estudiantes prefiere gatos? 30%. ¿Qué mascota es la menos popular? Pájaro, con un 15% de las preferencias. Perfecto. Vamos a desentrañar este ejemplo como si fuera un juego, para que cualquier principiante lo entienda. Imagina que somos detectives y nos llega un caso, descubrir cuántos hermanos tienen los estudiantes de una escuela. Cada número representa la cantidad de hermanos que tiene un estudiante. Hay 30 estudiantes en total. Columna 1, número de hermanos. Aquí simplemente listamos cuántos hermanos son posibles, 0, 1, 2, 3 y 4. Columna 2, frecuencia absoluta. Contamos cuántos estudiantes tienen cada número de hermanos. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes no tienen hermanos? 0. Contemos en nuestras pistas, encontramos 6, 0. Entonces, la frecuencia absoluta de 0 hermanos es 6. Hacemos lo mismo con un hermano, 2 hermanos, etc. La columna 3, frecuencia relativa. ¿Qué proporción de estudiantes tiene un hermano, por ejemplo? Para saberlo, dividimos la frecuencia absoluta, cuántos tienen un hermano, entre el total de estudiantes. Frecuencia relativa de un hermano igual a 9 barra diagonal 30 igual a 0.3. Esto significa que el 30% de los estudiantes tiene un hermano. Repetimos para las demás filas. Columna 4, frecuencia relativa porcentual. Es lo mismo que la frecuencia relativa, pero multiplicada por 100 para que se vea más claro. Columnas 5 y 6, frecuencia absoluta y relativa acumulada.
Estas columnas nos dicen cuántos estudiantes tienen hasta cierto número de hermanos. Por ejemplo, en la fila de 2 hermanos. Frecuencia absoluta acumulada, 26 estudiantes tienen 2 hermanos o menos. Frecuencia relativa acumulada, el 86.67% de los estudiantes tiene 2 hermanos o menos. Con nuestra tabla de frecuencias, podemos responder fácilmente preguntas sobre los hermanos de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen más de 2 hermanos? Fácil. Miramos la frecuencia absoluta acumulada en la fila de 2 hermanos, 26, y la restamos del total de estudiantes, 30 a 26 igual a 4 estudiantes. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene al menos un hermano? Observamos la frecuencia relativa porcentual acumulada en la fila de 0 hermanos, 20%, y la restamos del 100% a 20% igual a 80%. Y así, con nuestra tabla mágica, resolvimos el caso y aprendimos un montón sobre los hermanos de los estudiantes. En este tercer ejemplo tenemos una nueva misión, analizar el tiempo de espera de los jugadores para entrar a un popular videojuego en línea. La paciencia tiene un límite, y vamos a descubrirlo. Como ven, tenemos los tiempos de espera, en segundos, de 50 usuarios. Son muchos números. Para organizarlos y obtener información valiosa, usaremos una tabla de frecuencias con datos agrupados. Antes de comenzar, repasemos algunos conceptos básicos. 1. Rango o recorrido de la variable. Es como la distancia entre el jugador más veloz y el más paciente. Se calcula restando el tiempo mínimo del tiempo máximo. En este caso, el rango es 55 a 2 igual a 53 segundos. 2. Intervalo de clase. Imaginen que dividimos la fila de espera en grupos para organizarla mejor. Cada grupo es un intervalo de clase. O amplitud de clase, el tamaño de cada grupo. Para este ejemplo, usaremos una amplitud de 8, es decir, cada intervalo abarcará 8 segundos. O número de intervalos, la cantidad de grupos que crearemos. Depende de la amplitud y el rango, y no hay una única respuesta correcta. Lo importante es que los intervalos sean útiles para visualizar la información. 3. Límites de clase. Cada intervalo tiene límites, como las paredes de nuestra fila imaginaria. O límite inferior, el tiempo más pequeño que puede estar dentro del intervalo. O límite superior, el tiempo más grande que puede estar dentro del intervalo. Importante. Los límites no se pueden superponer entre intervalos. 4. Marca de clase. Es el punto medio de cada intervalo, como si fuera el representante del grupo. Se calcula sumando el límite inferior y superior, y dividiendo entre 2. Y finalmente, las frecuencias, absoluta, relativa y relativa porcentual ya las vimos en ejemplos anteriores. Intervalos, empezando en 2, el tiempo mínimo, hemos creado intervalos de 8 segundos de amplitud, 2 a 10, 10 a 18, 18 a 26, etc. Marcas de clase, calculamos la marca de clase para cada intervalo. Por ejemplo, para el intervalo 2 a 10, la marca de clase es 2 más 10, /diagonal 2 igual a 6. Información a la vista. Clase modal, el intervalo con mayor frecuencia absoluta, es decir, donde se concentra la mayor cantidad de jugadores. En este caso, el intervalo modal es 10 a 18 segundos. Clase mediana, el intervalo donde se encuentra el valor central de los datos ordenados. Como tenemos 50 datos, la mediana estaría entre el dato 25 y 26. Observando la frecuencia absoluta acumulada, vemos que la mediana cae en el intervalo 18 a 26. Y listo. Ahora podemos analizar la información de forma mucho más clara. Por ejemplo, el 72% de los jugadores espera 34 segundos o menos para entrar al juego. La mayoría de los jugadores espera entre 10 y 18 segundos. Y con esto, estadistas, llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de las tablas de frecuencias. No olviden practicar con diferentes conjuntos de datos y explorar las diferentes opciones que ofrecen las tablas. Recuerden, la práctica hace al maestro. Si este video les ha sido útil, no duden en darle un buen like, me ayudará muchísimo. Y si quieren seguir desentrañando misterios con la estadística, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video. Hasta la próxima.